Para hablar de fútbol, hoy ni siquiera tiene que gustarte el fútbol. Para hablar de fútbol, hoy de lo que tienes que saber es de oligarquía, del precio del petróleo, de sistemas de corrupción, de política y de Wall Street. Por eso, cuando le preguntan a Maluma qué piensa del Mundial de Qatar, responde que en realidad no es algo que lo tenga con pendiente ni en lo cual tenga que involucrarse. Y tiene razón, porque hablar de fútbol hoy no tiene que ver en lo absoluto con el fútbol. Por eso, el reggaetonero se comporta como un FIFA cualquiera a quien quieren hacerle tomar una postura política que ni siquiera puede entender. Se le cuestiona, por cierto, desde Qatar, a sabiendas que no sabrá qué decir. Pero entonces tendremos a quien linchar. Tendremos la oportunidad de mostrarle nuestra superioridad moral a un reggaetonero. Gran logro. El asunto es que si de verdad queremos ser congruentes con el tema de Qatar, no es a los FIFAs como Maluma a quien hay que cuestionar, sino a la FIFA. Esos sí están obligados a tener una postura política, pero ahí el asunto se complica. Y es que desde hace años el fútbol ha dejado de ser solo el deporte más popular del mundo para experimentar una reorganización financiera y geopolítica que lo ha convertido en un gran negocio lleno de dinero sucio y desigualdad. Lo tenemos clarísimo, pero nos encanta cerrar los ojos mientras juega nuestro equipo, aunque en el fondo sepamos que está metido hasta el cuello con el crimen organizado. Apagamos nuestra dignidad mientras suena la canción de la Champions, porque es el Napoli del Chucky Lozano el que está en la cancha. No nos importa la historia de cómo ganan equipos como el Chelsea, siempre y cuando Thiago Silva haga un jugadón que nos haga levantarnos del sillón. Somos convenencieros en nuestras convicciones. Le exigimos a Maluma que se posicione sobre un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, como si su respuesta nos fuera a abrir los ojos sobre un asunto que es más que evidente. Pero eso sí, permanecemos mudos frente a la postura de las decenas de jugadores hiperpagados que acudieron a la justa mundialista sin el menor cuestionamiento. Sí, es muy fácil darle lecciones morales a un reggaetonero mientras nos ponemos el jersey de México para verlo perder ante Arabia y con suerte eliminar a Argentina. La hipotenusa. Y no es que piense que entonces debemos dejar que todo pase sin cuestionarle a nadie. Y tampoco es que crea que Maluma no tiene ninguna responsabilidad. Con la exposición que tiene, el cantante bien podría ser más responsable de sus palabras, posicionarse, poner el ejemplo. Pero es un tipo que dice que para pedir perdón tiene que estar ebrio. O sea, también nosotros estamos exigiendo cosas. Lo que creo que es que debemos comenzar a canalizar nuestras genuinas preocupaciones hacia los objetivos correctos. No es Maluma quien debe dar explicaciones de cómo fue que la sede de este mundial la ganó un país con usos y costumbres, digamos, tan cuestionables. Es la FIFA. La FIFA es quien debe de fijar una postura crítica sobre un país en el que la violación conyugal es legal, pero que dos personas del mismo sexo se besen, no lo es. Es a Qatar a quien hay que exigirle respuestas sobre la política migratoria y la esclavitud moderna. Es a Qatar y a la FIFA, ese organismo rapaz que lleva décadas poniendo el dinero por encima de todo. A ellos hay que cuestionar. Porque este año es Qatar, pero en 2018 fue Rusia, un país señalado por el uso constante de la tortura, de violaciones graves a los derechos humanos y de tener una ley homófoba que sigue y persigue y estigmatiza a las personas de la comunidad LGBT. En 2014 fue Brasil, un país donde la escandalosa Copa del Mundo nos mostró la corrupción a otro nivel, evidenciando brutalidades e injusticias sociales. Un país que no tuvo el mínimo reparo en gastar miles de millones de dólares en un mundial y dejar a los hospitales y escuelas en condiciones precarias. Y fue la FIFA quien le dio las llaves. Así que no es solo Maluma a quien hay que preguntarle si tiene problemas con las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y ya que estamos haciendo preguntas, podemos comenzar por responder esta. ¿Cuál es la diferencia entre un hámster y una rata? Ninguna, es solo cuestión de relaciones públicas.